Bueno, vamos allá. Hoy vamos a desentrañar esos ritmos invisibles que dictan literalmente cómo se mueve todo el mundo físico a nuestro alrededor. En este análisis nos vamos a centrar pura y exclusivamente en dos conceptos que suenan muy técnicos, pero que están en todas partes: la frecuencia forzada y la relación de frecuencias. Y nada de teoría aburrida, ¿eh? Vamos a ver esto usando ejemplos del día a día, porque creedme, es la única forma de entender por qué de repente ciertas cosas empiezan a vibrar sin control y cómo unas simples matemáticas logran que los edificios no se vengan abajo. A ver, para entender esto bien, lo mejor es hacer un viaje rápido a la infancia. Pensad en el clásico columpio del parque. ¿Por qué un simple empujoncito en el momento exacto hace que el columpio suba más y más y más alto? No hace falta empujar como si no hubiera un mañana, ¿verdad? Basta con unos toquecitos suaves. Pero, y aquí está la clave del asunto, tienen que darse en el momento exacto, un milisegundo antes o después, y arruinas el impulso. Esa sincronía perfecta es la que genera una reacción física brutal en el columpio. Y ojo, porque este simple juego de niños esconde el secreto de algo que los ingenieros estudian con lupa todos los días. Y esto nos lleva a los dos grandes protagonistas de nuestra historia de hoy. Por un lado tenemos la frecuencia natural. Básicamente, si le das un golpe a un objeto y lo dejas vibrar a su aire, esa velocidad a la que oscila es su frecuencia natural. Es el ritmo al que ese objeto, digamos, quiere moverse por su propia cuenta, dependiendo de lo pesado y lo rígido que sea. Por otro lado entra en juego la frecuencia forzada, que no es otra cosa que ese empujón rítmico que viene de fuera, una vibración impuesta por una fuerza externa. El meollo de la cuestión, lo que realmente nos interesa, es qué pasa cuando estos dos ritmos chocan en el mundo real. Entonces, ¿cómo medimos este choque de trenes? Pues los ingenieros usan una herramienta matemática súper sencilla, de verdad, pero que es una auténtica genialidad: la relación de frecuencias. Es literalmente una simple división. Divides la frecuencia forzada del empuje externo entre la frecuencia natural del objeto. Ya está, así de simple. Es una manera rapidísima de poner frente a frente esa fuerza externa con la naturaleza interna del sistema. Y entender este numerito es absolutamente crucial, porque de él depende que cualquier estructura a nuestro alrededor siga estable o se encamine directamente hacia el colapso absoluto. Pero claro, hay un valor concreto en esa división que hace saltar todas las alarmas en el mundo físico. Es el número 1. Cuando esa relación de frecuencias da exactamente 1, ahí es cuando entramos en una zona de peligro extremo. Básicamente significa que el ritmo del empuje externo es un calco, una copia idéntica de la frecuencia con la que el objeto quiere vibrar por sí solo. Es una sincronización total y absoluta. Y justo ahí es cuando entramos de lleno en el famoso fenómeno de la resonancia, ese instante exacto en el que ambos ritmos coinciden a la perfección y la energía se empieza a acumular de forma descontrolada. Lo verdaderamente alucinante del problema de la resonancia es que la respuesta del objeto crece y crece sin parar. Literalmente, la amplitud de la vibración aumenta de forma constante, en línea recta a medida que pasa el tiempo. Las ondas se hacen cada vez más y más gigantescas. Como la fuerza externa se aplica siempre a favor del movimiento del objeto, es como si inyectara más energía en cada ciclo. Volviendo al ejemplo del columpio, sería como si cada empujón lo hiciera subir el doble de alto que la vez anterior, de manera totalmente imparable y sin un límite a la vista. Fijaos en cómo es esta escalada hacia el desastre, porque va paso a paso. Todo arranca con esa coincidencia perfecta de frecuencias de la que hablábamos. A partir de ahí, ¡bam!, experimentamos un rápido aumento en la amplitud. El objeto empieza a alejarse muchísimo de su punto de equilibrio. Luego vienen las deflexiones excesivas, que es una forma técnica de decir que los materiales, ya sea una viga de acero gigantesca o una pieza interna, se doblan mucho más allá de lo que pueden soportar. Y el final de la historia ya os lo podéis imaginar: el colapso total del sistema. Por eso hay puentes o edificios enteros que se han venido abajo, simplemente porque un ritmo invisible encontró su talón de Aquiles. Pasemos ahora a la ingeniería en la vida diaria. Vamos a ver cómo aplicar el cálculo de esta relación a los misterios que nos rodean todos los días. Imaginad por un momento que vais conduciendo un coche, un turismo normal de unos 1.200 kilos, por una carretera que está hecha un absoluto desastre, llena de baches constantes, y vais exactamente a 20 kilómetros por hora. Esos baches no son solo una molestia enorme, actúan como una frecuencia forzada en toda regla. A esa velocidad concreta, las ruedas van golpeando los baches a un ritmo que, casualmente, puede coincidir de pleno con la frecuencia natural de la suspensión de vuestro coche. Si eso pasa y nuestra famosa relación se acerca al número 1, el coche no va a botar un poquito, no, va a empezar a temblar con una violencia increíble y perderéis el control por completo. Y esto no solo pasa en los coches, ¿eh? En la industria pesada lo vemos todo el tiempo. Pensad en una máquina compactadora de tierra. Funciona precisamente generando una vibración forzada brutal en su interior para aplastar el suelo. Es un poco como cuando la lavadora de casa se vuelve loca al centrifugar porque la ropa está mal distribuida, pero a lo bestia.
El tema es que los ingenieros tienen que asegurarse de que el ritmo de ese motor jamás, bajo ningún concepto, coincida con la frecuencia natural de la propia máquina cuando se va apagando. Si esos ritmos se llegan a cruzar, bueno, esa mole inmensa de metal empezaría a dar saltos de forma totalmente incontrolable, destrozándose a sí misma. Entonces, conociendo el tremendo peligro que supone, ¿cómo se las apañan los ingenieros para evitar el desastre en nuestro día a día? Pues básicamente alterando los componentes. Cambian la masa del objeto, lo hacen más pesado o más ligero, y así modifican su ritmo natural. Otra opción súper común es jugar con la rigidez. Ya sabéis, poner resortes distintos o meter amortiguadores diferentes como en la suspensión de los vehículos. Y si no, pues ajusta la velocidad de la frecuencia forzada para que la máquina opere a un ritmo completamente distinto. Al final, el objetivo de toda esta ingeniería es uno solo: aislar las vibraciones, para asegurarse de que esa simple división matemática nunca, jamás, dé como resultado el número 1. Podríamos resumir la esencia de todo esto con una regla de oro fundamental. Siempre que la frecuencia natural de una máquina o estructura coincide con la frecuencia de la excitación externa, se presenta un fenómeno conocido como resonancia. Es una ley física inquebrantable y punto. Da exactamente igual si esa fuerza externa es un huracán gigantesco o una simple brisa constante. Todo se reduce a una cuestión de sincronía. Es la absoluta inevitabilidad de lo que ocurre cuando los ritmos simplemente se alinean. Y bueno, creo que después de ver todo esto es imposible no mirar el entorno físico con una perspectiva totalmente nueva. Entender la frecuencia forzada y esta relación matemática es darte cuenta de que literalmente todo a nuestro alrededor tiene su propio latido interno. Los edificios en los que vivimos, los puentes por los que cruzamos e incluso los electrodomésticos en la cocina. Así que os dejo con esta pregunta para que le deis una vuelta. ¿Cuántos objetos en el mundo están vibrando en silencio ahora mismo, esperando simplemente a que la frecuencia forzada exacta, ese ritmo perfecto, los despierte de golpe? Es un recordatorio fascinante de las matemáticas invisibles que sostienen nuestra realidad. Muchas gracias por acompañarnos en esta exploración.